Chicos, vamos a continuar con el estudio de lo que son los conceptos de función. Recordemos que anteriormente, en la conexión que se había realizado, habíamos hablado de que una función es una relación binaria, ¿verdad? Donde se asocia cada elemento de un dominio, que me están denominando como a un único elemento de un codominio que se llama B. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a determinar de esa definición las posibles opciones, tanto gráficas como algebraicamente, de cuándo determinar si una relación dada corresponde a una función. Si nosotros tenemos una situación como la que se está presentando en este momento, que me están dando tres gráficas y a nosotros se nos pide determinar cuál de esas gráficas corresponde a una función, nosotros gráficamente lo que hacemos es trazar líneas, quedó muy grueso ese trazo, trazar líneas verticales. Trazamos líneas verticales sobre las funciones, las que sean necesarias. Veamos que acá existe una asíntota en la tercera, ¿verdad? Exactamente donde está el eje Y. Ok, una vez que se trazan líneas verticales sobre las gráficas, nosotros debemos determinar cuántas veces intersecan cada una de esas líneas a las gráficas que se estaban dando. Vamos a marcar los puntos de intersección con celeste acá, de cada una de las líneas. Ok, muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a analizar los casos de cada una de las gráficas que tenemos. ¿Qué pasa en la gráfica número 1? Veamos que las líneas, cada una, interseca solamente una vez la gráfica de la función. Cuando eso sucede, cuando las líneas intersecan solamente una vez la gráfica de la función, la relación correspondiente sí corresponde a una función. Entonces, nosotros vamos a dar por un hecho acá, o podemos responder con toda certeza más bien, para ser un poco más formales, que la primera sí corresponde a una función, o al gráfico de una función. Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda? Veamos que cada línea interseca dos veces, ¿verdad? Entonces, cuando las líneas verticales intersecan dos veces o más la gráfica dada, perdón, esa gráfica no corresponde a la gráfica de una función. ¿Qué pasa en el tercer ejemplo o en la tercera gráfica que se presenta? Veamos que de nuevo tenemos un punto de intersección por cada línea. Entonces, esta gráfica tercera, que es la que está más hacia la derecha, sí corresponde al gráfico de una función. Ok, entonces ahora proseguimos porque también me van a dar algunas veces algunas formas algebraicas. ¿A qué me refiero con formas algebraicas? Que me van a dar la descripción de la función y me van a dar su criterio. A partir de lo que es el dominio y lo que es el ámbito, nosotros vamos a determinar si la función correspondiente es o no una función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos siempre a identificar el dominio del ámbito. Entonces, el dominio lo voy a marcar con una D acá y el ámbito lo voy a marcar con celestico y le voy a colocar una A. O más bien lo hubiéramos llamado codominio, no importa, dejémoslo así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros dentro del conjunto dominio vamos a hallar valores para las X. Recordemos que esta X de acá es la que vamos a sustituir por los valores que hallamos en el dominio. Recordemos que el dominio son números solamente positivos, mayores o iguales que cero. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esa X es mayor o igual que cero.
Entonces analicemos un momento. Si la x es mayor o igual que cero, pi también tiene signo positivo. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos expresiones de signo positivo? El resultado va a ser una expresión de signo positivo. Eso significa que pi x a la 2, opa, se me fue, dejémoslo así, va a ser siempre una expresión mayor o igual que cero. ¿Cuándo tomaría el valor cero? Cuando x tome valor cero. Entonces sabemos que cero por pi me va a dar cero. De ahí va a tener valores cero o mayores. Eso quiere decir que el ámbito sí corresponde de cero a más infinito. Por lo tanto, este ejemplo número uno sí corresponde a una función. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que cada x del dominio realmente puede hallar una imagen en el ámbito que se está indicando, que es de cero a infinito. Eso significa que cuando sustituimos la x por un valor, el resultado va a ser un valor que sea cero o un número positivo. Proseguimos con el siguiente ejemplo entonces. Ok. Vamos entonces a proseguir con el ejemplo número 2. Vean que ahora me indican que se está dando una función f con dominio en los números reales y codominio los números, perdón, dominio los números naturales y codominio los números naturales. Vean que es importante que me dicen que f de x viene dada por el criterio raíz de x. Ok, al igual que la vez pasada, nosotros, o el ejemplo pasado, perdón, vamos a diferenciar el dominio del ámbito. Recuerden, ok, el ámbito lo vamos a representar acá de nuevo con celeste. Bueno, que de hecho es un codominio, no importa. Igual estamos determinando si corresponde o no a una función. Entonces recordemos que nosotros lo que hacemos es que vamos a tomar un valor del conjunto dominio y vamos a calcularlo dentro del criterio. Si el resultado nos da un valor natural, quiere decir que esa expresión que nos están dando ahí sí corresponde a una función. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si x toma valor 3? Eso nos llevaría entonces a que la x que está acá adentro, como ese criterio, va a tomar el valor que se ha indicado en este caso, ¿verdad? Que es el valor de 3. Entonces, llevaría a tener una expresión como, o una expresión como no, llevaría a tener la expresión raíz de 3 una vez que lo evaluemos dentro del criterio de nuestra función. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este valor de raíz de 3? Que no simplifica, o sea, raíz de 3 es una raíz que no simplifica y no es un número natural. Eso quiere decir que nosotros hallamos una imagen, perdón, una preimagen, un elemento del dominio, un número natural, al que le calculamos su imagen y no nos dio un número natural, porque recordemos que la imagen debe formar parte del ámbito y raíz de 3 no forma parte del ámbito. Entonces, perdón, no pertenece al ámbito que se está indicando. Entonces, resulta que la expresión, o sí, la expresión, el caso número 2, no corresponde a una función. Del caso número 2, tenemos entonces una forma, llamemos un tanto simple, de determinar si un criterio o no es una función. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sustituimos un valor del dominio y la imagen resultante no forma parte del ámbito indicado, no correspondería a una función. Eso quiere decir que solamente con uno que podamos hallar, ya lo podemos determinar de esa manera. Analicemos un momento el caso número 3. Vean que de nuevo me dan dominio. Y me dan ámbito. Nada más que ahora se podría decir que el criterio está un poco más trabajado, pero no, un poco más complicado, podría verse, pero no importa. Veamos que acá voy a cambiarlo tal vez de color para que resalte un poco más. Y ok, voy a
hacerlo con, bueno, con amarillo. Veamos que dentro del criterio tenemos un y sub 0, un v sub 0 y un g. Esos mismos valores y sub 0, v sub 0 y g me están diciendo que son valores constantes, o sea, son números. Eso quiere decir que nuestra variable realmente va a corresponder a la variable t, que es la que tenemos acá, que está multiplicando primero al v sub 0 y la otra t, que está elevada a la 2, de hecho, ¿verdad? Que está multiplicando a un medio y a g. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a hallar valores de 0 a infinito, porque es nuestro dominio, para sustituir por t. Y en buena teoría, si es que es una función, el resultado va a ser otro valor de 0 a infinito. Veamos que ámbito y dominio, dominio o ámbito, son iguales a los del ejemplo 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros anulamos estas t's? ¿Qué significa anularlas? Les damos valor 0. Quiere decir que estos términos de acá se han cancelado. ¿Por qué se han cancelado? Porque se multiplicaron por 0. ¿Cuánto es v por 0? 0. Si yo el t es 0 y lo multiplico por g, sigue siendo 0. Y si lo sigo multiplicando por un medio, va a darme 0. No va a haber ningún problema. Eso quiere decir que el único término que está quedando por ahí es el y sub 0. Ojo, cuando t se anula, ¿verdad? Entonces, y sub 0 me habían dicho que es una constante, ¿verdad? Pero entonces digo yo, ok, en buena teoría, para que esto sea función, esta constante debe ser mayor o igual a 0, pero nadie me asegura eso. A mí me dijeron que y sub 0 es una constante, pero nunca me dijeron que iba a ser positiva. Por lo tanto, no se puede dar certeza que este criterio de acá corresponda a una función. Y de esta manera determinamos algebraicamente cuando el criterio dado corresponde o no a una función. Muy bien, entonces ahora continuamos con algunas definiciones de lo que va a ser la función. Recordemos que el conjunto A es el que se me denomina dominio y es a donde vamos a hallar los elementos denominados preimágenes. El conjunto B es el conjunto que vamos a llamar codominio y es a donde hallamos los elementos que vamos a conocer como imágenes. Recordemos que toda preimagen tiene una imagen asociada y el conjunto de todas esas imágenes es lo que vamos a denominar como ámbito o rango. Quiere decir que en este codominio puede haber elementos que no son imágenes de nadie. Entonces, cuando nosotros reducimos el codominio a tomar solamente los elementos que son imágenes de algún valor dado, es lo que nosotros vamos a conocer, como les digo, como rango o ámbito. Importante, porque el conjunto de pares ordenados, todo el conjunto de pares ordenados x, y es lo que nosotros denominamos como gráfico. Y en este caso, la gráfica, ojo que es diferente uno de otro, la gráfica es lo que nosotros vamos a ver como una representación en el plano cartesiano. Y el criterio de la función siempre es la formulita, o en este caso la expresión algebraica que se nos vaya a indicar. Para eso veamos el siguiente ejemplo. El dominio de la función va a ser todo el conjunto de los números reales. Ahora, el codominio de la función corresponde al conjunto de los números reales también. Ahora, ¿por qué el ámbito va a corresponder de menos infinito a 1, perdón? Porque recordemos que el ámbito son solamente los elementos que son imágenes de alguien ahora bajo este criterio 1 menos x a la 2. Entonces, si nosotros recordamos, la gráfica de 1 menos x a la 2 realmente es una cóncava hacia abajo. Entonces, el ámbito, recordemos que esto también lo habíamos hablado en clases, de hecho ahora más adelante vamos a resolver algunos ejercicios, el ámbito lo vemos sobre el eje Y. Entonces, ¿qué pasa sobre el eje Y? De abajo hacia arriba nos vamos a extender de menos infinito y el vértice, que va a ser el punto más alto, por ser una cóncava hacia abajo, es hasta el 1. Es por eso que para nosotros nuestro ámbito corresponde de menos infinito
a 1. El criterio de la función, como les digo, la expresión algebraica que se indica, en este caso va a ser f de x igual 1 menos x a la 2. Ahora, ¿qué pasa con estos gráficos de acá? O con el gráfico, perdón, que me están dando con los pares ordenados. Muchos me preguntan que cómo hacen para determinar los pares ordenados. Pues realmente es bastante simple, chicos. Vean, no olvidemos nunca que un par ordenado se forma o corresponde de un x, que es la primera entrada, y de un y, que es la segunda entrada. Entonces, esto me está diciendo que x está tomando valor, por ejemplo, menos 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este valor de menos 1? Nosotros con este valor de menos 1 lo vamos a llevar al criterio, ¿verdad? Y lo vamos a sustituir. Eso quiere decir que nosotros nos va a generar un 1 menos. Ojo, siempre que hagamos sustitución, la recomendación mía es encerrarla entre paréntesis y nos va a quedar 1 menos 1 elevado a la 2. Resulta que si nosotros resolvemos eso, lo podemos hacer con ayuda de la calculadora, no hay problema. Obtenemos como resultado un 0. Que vean que el 0 es el segundo valor de nuestro par ordenado. Eso quiere decir que el par ordenado lo que me está indicando es que le dieron un valor a x y el que está a la par es el resultado final una vez que se sustituyó, perdón, esa x dentro del criterio. Eso quiere decir que si x toma valor menos raíz de 2, el resultado final va a ser menos 1. Si x toma valor menos 1, el resultado final va a ser 0. Si x toma valor 0, el resultado final es un 1 y si x toma valor 1, el resultado final es un 0. ¿Por qué tiene puntos suspensivos? Porque esa gráfica se corresponde, o ese gráfico tiene una cantidad infinita de pares ordenados. Es por eso que se representa de esta manera.